La obra que fuimos a ver es de la compañía Los Colochos Teatro, presentando la obra Nakahue, escrita y dirigida por Juan Carrillo. Como actores principales tuvimos a Mario Eduardo de León, Marianella Villa, Eradeni Durán y Ulises Martínez. La obra fue presentada el sábado 11 de agosto a las 8 de la noche. Supimos de la obra porque la maestra de español nos dijo que investigáramos qué obras había en el festival. Entonces escogimos la obra Nakahue. Antes de ver la obra pensábamos que iba a ser como Romeo y Julieta, porque leímos un poco sobre el director de la obra y por eso nos llamó la atención. Nosotros sentimos que la obra no tiene suficiente publicidad. En sí, el festival no tiene mucha publicidad en nuestro ambiente, porque si a nosotros no se nos hubiera dicho sobre el festival, nunca habríamos sabido de las obras presentadas. Creemos que sería buena idea darle publicidad a la obra en redes sociales como Instagram y no solo por Facebook. El uso de la voz era bastante fuerte ya que no usaba ningún micrófono y se escuchaba muy claro. Había mucha expresión corporal porque se movían mucho y daban a entender varias cosas con sus movimientos. Hubo varias emociones en la obra como el amor, el sufrimiento y la agonía. Lo que más nos impactó fue la memoria de los actores porque la obra estaba en un dialecto. Entonces los actores tuvieron que memorizar mucho los diálogos que no estaban en español y pues también fue una obra difícil de entender ya que la mitad de la obra no estaba en español. La escenografía también era difícil de entender. No había muchas cosas alrededor que te ayudaran a entender la obra. Lo que hacía era poner como unos listones alrededor y de eso lo que pudimos entender fue que simulaba paisajes. Había música que dio a entender que estaban como en una fiesta del pueblo, pero sí estaba un poco raro el espacio porque había cosas alrededor que no tenían mucho sentido con lo que los personajes decían. Muchos de la audiencia le prestaban mucha atención, pero era un público más adulto que nosotros. También había personas aburridas y confundidas porque la obra era muy difícil de entender. Nosotros creemos que esta obra no es para adolescentes, es una obra cansada y tediosa. Después de ver la obra, pudimos ver que dos personas completamente diferentes pueden llegar a entenderse sin hablar el mismo idioma. Al ver la obra nos preguntábamos si en algún momento iban a hablar español, el cual sí hicieron. Al principio de la obra hablaban en un dialecto y decían, tienen que ver con otros ojos y escuchar con otros oídos, y duró como 40 minutos hablando en dialecto, y luego cambió al español, y después combinaban el dialecto con el español. Un momento WTF fue cuando salían desnudos en la obra, que la verdad no tenía nada que ver con la historia que contaban. Fue una de las cosas que no entendimos muy bien, porque cuando estaban los protagonistas hablando, mujeres desnudas salían atrás, actuando como si fueran venados. Al menos eso fue lo que entendimos. Sí la recomendaríamos, pero no para todo el público porque creemos que es una obra muy difícil de entender. Nosotros logramos entenderla hasta que hablaron español. Una vez que los personajes hablan español y cuentan la historia, puedes entender lo que pasó antes, en donde estaban hablando en dialecto. La obra es como un juego en el que al principio no entiendes y después que cambian el idioma puedes entender lo que viste antes. Porque al principio todo lo que sabemos de la obra es porque lo ves, porque lo que escuchas no lo entiendes. Finalmente nos gustaría decirle a los creadores de la obra que fue una obra interesante y que de verdad te obliga a ver con otros ojos y a escuchar con otros oídos. También queremos felicitar a los actores porque creemos que fue un gran trabajo el memorizar tantos diálogos en ese dialecto y que no fue nada fácil.